A ver, chicos, ya creo que ya ya los escuchó. Buenas tardes. ¿Ya nos escucha? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, Coro. No los voy a Buenas tardes. escuchar. Vale. Sí, ¿ya nos escucha? ¿Nos escucha? Hola, hola. No. Probando. Sí. ¿Ya nos escucha, doctora? Ahora sí ya los escucho. Ahora voy a poner mis audífonos. Ok. A ver, vale. ¿Ya nos escucha? Ya, ya. Ok. ¿Con qué nos quedamos pendientes? Vale, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy íbamos a comenzar glaucoma, porque la clase pasada ya no nos dio tiempo. Entonces, hoy empieza. Entonces, vale, Viridiana y Fernando nos van a pasar las diapositivas, ¿verdad? No, a nosotros no nos toca eso. Ah, no, a ese les toca conjuntivitis. Les toca a Brando, ¿no? Sí, a Manuel, a mí y a Valerie. Ajá. Bueno. Yo creo que vamos a empezar con Luis Manuel. Voy a apagar mi audio porque hay mucho ruido aquí. Pero empezamos con Luis. Sí, doctora. Bueno, vamos a empezar rápidamente aquí con la enfermedad de glaucoma en general. Siguiente, por favor. Y vamos a empezar con glaucoma de ángulo abierto primario. Bueno, primeramente quisiera empezar con una pregunta para alguien del grupo. Valeria, ¿me podrías mencionar qué es el glaucoma, por favor? Sí. Bueno, yo encontré que actualmente la definición decía que glaucoma es una neuropatía óptica que ya no se considera como tal una enfermedad de una elevación de la presión intraocular, sin embargo, tradicionalmente es una característica del glaucoma. Entonces, bueno, esa es la definición que yo tengo. Sí, está muy bien. Bueno, también como definición, pues, también de la actual, es que es una neuropatía que va, como se había mencionado, que va a afectar al nervio óptico y su principal factor de riesgo va a ser la hipertensión ocular, bueno, esa fue la más actualizada. Y bueno, el glaucoma de ángulo abierto primario, esta va a ser una enfermedad crónica bilateral que por lo general va a ser asimétrica, pero también se va a producir una pérdida irreversible de las fibras nerviosas del nervio óptico y va también a generar alteraciones de los campos visuales con su ángulo camerular abierto y una presión intraocular que va a estar por encima de los 21 milímetros de mercurio. Siguiente, por favor. Bueno, antes de seguir avanzando, ¿me pueden decir alguien cuál es la diferencia? Bueno, no alguien, Cristian, ¿me puedes decir cuál es la diferencia entre glaucoma de ángulo abierto y ángulo cerrado, por favor? Bueno, yo había encontrado que la principal diferencia es que no, el glaucoma de ángulo abierto era el que se podía presentar asintomáticamente, mientras que en el cerrado podría haber ciertos síntomas que podrían hacer un diagnóstico más temprano. Sí, es correcto, muy bien. Vamos a continuar. Doctora, doctora, ¿puedo agregar algo? Sí. Es un micrófono cerrado.
Ya se fue el sonido. Les decía que sí, Brenda, que contestó, agregó lo que dijo, estuvo bien, pero no contestó la pregunta. Es que yo encontré que, por ejemplo, había una característica patológica. En el de ángulo abierto yo leí que aquí va a haber como tal un proceso degenerativo en la malla trabecular que va como tal a, pues sí va a haber una deposición de material extracelular en la malla y esto por lo tal me va a dar como que una reducción del drenaje del humor acuoso. Y en la de el de cerrado yo encontré que ahí como tal va a haber una obstrucción de la excreción del humor acuoso debido por una oclusión igualmente en la malla en el iris periférico. Entonces no sé si eso. Sí, esa es la principal diferencia. Bueno, ahí mencionaste la etiología y la fisiopatología, y entonces tendríamos que haber empezado con cómo se mide el ángulo iridocorneal y cuántos grados hay o cómo se considera abierto y cuándo se considera cerrado, ¿no? Entonces, a ver si Giselle nos dice. ¿Sí estás, Giselle? Sí, me parece que se medía con la genioscopía. Gonioscopía. Ah, agonioscopía. Ajá. ¿Y cuántos grados hay? Mm, no, eso sí ¿Alguien, no recuerdo bien. alguien que haya leído cuántos grados hay? ¿En cuántos grados se divide o cómo se clasifica si es dependiendo de si es abierto o cerrado? Bueno, son 4 grados. Va a ser tarea para la próxima clase. Son 4 grados. Y en la tarea va a ser que los dibujen y que digan cuántos grados le corresponde a cada ángulo, ¿sí? Son 4 grados y el grado 4 es grado 1 y 2 son abiertos y grado 3 y 4 es cerrado. La exploración, como dijo Giselle, para saber, es una exploración especial del oftalmológica. Se utiliza un lente especial que se llama, que puede ser un gonioscopio, y los gonioscopios vienen como solo un lente o vienen como parte de, como secciones de un solo lente. Y lo que vemos es precisamente las, la imagen apunta hacia donde se une el iris con la córnea, y dependiendo qué tantas estructuras logramos ver entre ellas es como se clasifican los grados de glaucoma. Entonces, se supone que obvio es el espacio que hay qué tan amplia está este espacio entre la córnea y el iris, pero en su nacimiento a nivel del limbo escleral, que ya también hicieron una tarea de limbo escleral para que se lo imaginen. Entonces ahí donde se une el iris la córnea se drena, pero puede ser que el iris esté muy abombado o colocado hacia el frente de la cámara anterior, y entonces eso hace un ángulo estrecho. Y entonces a ese glaucoma que cuando lo exploramos se ve estrecho, se le llama glaucoma de ángulo cerrado, aunque en realidad es poco frecuente el glaucoma de ángulo cerrado, y como ya dijeron también, el, el de ángulo cerrado tiende a estrecharse más en condiciones de oscuridad y a producir síntomas como dolor, porque aumenta en esas condiciones más la presión intraocular. Pero como les digo, la verdad es que el glaucoma de ángulo cerrado es el menos frecuente. Entonces, vamos a preguntarle a los expertos. Brandon, entonces,
¿cuántos tipos de glaucoma leíste? ¿O sabes que existen? Más o menos calculas. O sea, dentro del ángulo abierto, bueno, ángulo abierto y cerrado, ¿O pero cuántas clasificaciones encontraste de glaucoma? pues es que no sé si tiene que ver con la medición de la presión intraocular, porque de hecho la pregunta anterior yo pensé que era, o sea, bueno, yo encontré que había distintos parámetros para la presión intraocular, pero pues, o sea, bueno, no sé si es eso. Bueno, si no, pues no. Bueno, ya le agregaste otra pregunta, ni contestaste, pero bueno. ¿Puedo participar? Sí, adelante, Alexa. Bueno, yo había leído que también había glaucoma traumático, que Ajá. es secundario a un trauma, Ajá, y también leí sobre uno que es secundario a la retinopatía diabética, también, ujú, bueno, como consecuencia, así es, esos. y también otro que es causado por medicamentos. Esos son los que me acuerdo. Y el Ah, congénito nada más. Bueno, faltaría ahí, que sí. Ah, sí, también es. y el congénito. Es que hay diferentes clasificaciones. En general, Doctora, adelante, ¿quién es? perdón, Viridiana, yo encontré dos, bueno, una clasificación y lo clasifican como primarios y secundarios. Si eran primarios, ahí entraba el glaucoma de ángulo abierto y el cerrado a su vez lo dividían en cierre angular agudo, angular subagudo y cierre angular crónico y el glaucoma primario congénito. Y en los secundarios ya entraría el neurovascular, el pigmentario, el traumático, el que está asociado con alteraciones del cristalino y los que son secundarios a esteroides. Y ahí faltó también, por ejemplo, Viridiana, los secundarios a procesos inflamatorios como la uveitis. Es decir, ahorita fácil, Viridiana mencionó como 8 tipos de glaucoma. La clase va a ser dirigida al glaucoma primario, así como dijo ella, se pueden clasificar fácilmente en dos grupos. Los primarios, que es por alguna alteración propiamente dicha del globo ocular, o glaucoma solo sin alguna otra enfermedad que lo condicione, y el secundario, que pues obvio se produce por otra patología que existe de fondo. Y dentro de los secundarios, hay también muchos tipos. Ya dijeron los más comunes o los más importantes, pero como dijimos, esos son secuelas o los veremos también como complicaciones de estas patologías, por ejemplo, de retinopatía diabética. El nombre del glaucoma que se produce es el glaucoma neovascular. ¿Por qué? A ver, Fernando, ¿por qué? ¿Por qué crees que se llama neovascular? El glaucoma que se produce como Pues complicación. yo había leído que se provocaba, bueno, que había una isquemia retiniana y que le daba, pues sí, una neoformación de vasos en la retina, como lo habíamos visto en la retinopatía diabética. Pero ¿por qué aumenta la presión intraocular? Mm, ¿Puedo complementar, doctora? Sí, Luis Manuel. Bueno, aquí como mencionó mi compañero, sí se da por un evento isquémico crónico que va a llevar a cabo la retina y estos nuevos vasos que se van a formar es un intento de oxigenar mejor la retina que está isquémica y pues bueno, esos nuevos vasos se desarrollan por la pared del iris y alcanzan un lugar de la cámara anterior del ojo en el trabéculo y de ahí se va a drenar pues su humor acuoso, pero es en compensación, por así decirlo. Sí, o sea, lo que también, estaban bueno, diciendo es parte de la retinopatía diabética y la hipoxia es la que generó la neovascularización, pero la hipoxia no va a generar el aumento de la presión intraocular. Lo que también, genera la... bueno, también había leído que, sí, bueno, en esos casos
del glaucoma neovascular se daba principalmente en retinopatías diabéticas y también por la obstrucción de la vena central retiniana. Ah, sí, también, porque en las dos enfermedades, lo que iba a terminar de decir es que se producen estos neovasos y los neovasos ocupan el lugar por el que normalmente se drena, es por obstrucción, por el que normalmente se drena el humor acuoso. Entonces, si hay neovasos donde no debería haber neovasos, pues obvio van a estorbar para que se drene el humor acuoso que se está produciendo. El humor acuoso no aumenta su producción, lo que cambia es la absorción. Y entonces, no, como les dije, nos vamos a enfocar al glaucoma primario de ángulo abierto. Y después veremos, por ejemplo, es importante que también, por ejemplo, que entendamos que el glaucoma, como ya dijo su compañera Balear, el elemento principal es la presión intraocular, que de cuánto es, Alan, cuánto es la presión intraocular normal. Eso también dijo Brandon que hay diferencias, pero Sí, bueno, no yo tengo lo normal es de 11 a 21 milímetros de mercurio. exacto, de 10 a 20 lo vamos a dejar. De 10 a... Y bueno, y también, bueno, yo había leído que hay personas que aunque se podría considerar que la presión intraocular es normal, también pueden, bueno, está en el rango normal, también pueden generar glaucoma, aunque está en el rango normal. Exacto, eso fue lo que aclaró Vale, ¿no? Al principio, que puede haber glaucomas, incluso hay uno que se llama así, ese es otro tipo de glaucoma, que se llama glaucoma de tensión normal, así como patología. Y entonces en esos pacientes nunca sube la presión intraocular por arriba de 20, pero tienen todas las características que ya vamos a ver más adelante. En el nervio óptico, en los estudios que se les hacen, se demuestra daño glaucomatoso. Entonces, ya quedamos. Lo normal, no hay otros parámetros, los vamos a hacer. Sí hay otros que hay rangos diferentes, pero nosotros los vamos a dejar como para práctico de 10 a 20. ¿Sí? Si un paciente tiene por arriba de 20, ya se considera sospechoso. De hecho, ¿cuánto es el promedio, Cintia? ¿Lo leíste? ¿Cuánto es el promedio? El promedio de presión intraocular. O sea, ya dijimos el rango, pero ¿cuánto es el promedio? ¿Cuánto tiene la mayoría de la gente, de la población en todo el mundo? No lo leí de A promedio. ver, Brandon. ¿Tienes levantada tu 11. mano? Sí, 11 es el promedio, pero bueno, es que yo iba a comentar. Bueno, es que ya con lo de la clasificación yo también tengo entendido que hay uno que es subagudo, agudo y crónico, pero también hay uno que es mixto. Entonces, ¿el mixto entraría dentro de esa misma clasificación o dentro del primario y secundario? No, son diferentes clasificaciones. Lo puedes clasificar por el tipo de inicio, lo puedes clasificar por la etiología y lo puedes clasificar por el tipo de ángulo, por así decirlo, ¿no? Y por el tiempo, incluso hay otra clasificación que es, lo clasifican por la edad de presentación, que bueno, ahí lo clasifican, por ejemplo, el congénito, el juvenil, ajá, el juvenil, y el que pues se supone que ya sería en la etapa adulta, que son estos que dijimos de ángulo abierto, ángulo cerrado. La verdad es que cayeron en desuso esas clasificaciones porque pues cada vez se van descubriendo patrones diferentes, sobre todo le digo, el más común es el primario de ángulo abierto y este sí está bien establecido que empieza después de los 40 años, es más frecuente y entre más avanza la edad es mucho más frecuente. Pero también el juvenil y el congénito, que casi siempre son de ángulo estrecho, pueden empezar desde la infancia o más tardíamente se descubren en la juventud, por eso se llama juvenil, pero más bien tiene que ver con que
en lugar en donde se está estudiando esta epidemia, esta frecuencia, porque, por ejemplo, en muchos países pues no es común que la gente acuda con un oftalmólogo. De hecho, es poca la población de oftalmólogos para la población a nivel de país en general, ¿no? Obviamente, por ejemplo, aquí nosotros seríamos un ejemplo claro de eso, pero en Europa, pues la situación es diferente. Entonces, se pueden diagnosticar más tempranamente porque se acude directamente al especialista o hay más acceso a estas subespecialidades o a estas especialidades, a diferencia de aquí en México, pues casi siempre todos estos glaucomas se llegan a clasificar los que tienen síntomas por los síntomas o el glaucoma primario de ángulo abierto porque ya tienen defecto campimétrico avanzado, o sea, no hay la cultura de prevención y detección de glaucoma. Pero bueno, entonces... Doctora, el promedio no era de 15, bueno, es que yo leí que... Exactamente, eso era lo que me faltaba, ya se me estaba yendo. No, tampoco, Brandon, ni la presión ni el promedio, Brandon, la presión, ¿de cuánto le encontraste, Brenda? Bueno, decía que lo normal era de 10 a 20 y el promedio estaba en 15. Ajá, en 15.3 dicen los artículos, 15.3 más menos 3. Eso quiere decir que la mayoría de los pacientes van a estar en 15, 10, si está diciendo más menos 2, quiere decir que van a estar entre 15, y si nos bajamos es 14, 13, y si nos subimos es 16 o 17. Eso es lo normal. Entonces, quiere decir que los pacientes en los que se detectan en las cifras que se acercan a los extremos, sobre todo los altos, por ejemplo, se supone que 18, 19 y 20 de presión estaría normal, ¿no? Pero ya está siendo muy diferente del promedio y está como limítrofe. También en esos pacientes hay que estarlos revisando nada más por tener presiones intraoculares limítrofes. Pero sí, el promedio es de 15. 15.3, dicen los artículos. Adelante. Okay, doctora, perdón, ¿dijo más menos 2 o más menos 3? 2. Ok, gracias. Y entonces, ¿qué nos dices, Valerie, de lo que encontraste en la epidemiología, de lo que pusieron tus compañeros aquí? Pues bueno, principalmente encontré, ¿sí lo escucha bien? Sí. Que el glaucoma es la segunda causa principal de ceguera irreversible, porque la primera hay que recordar que fue las cataratas, la clase pasada que vimos, según la bibliografía que yo consulté. También... Pero ahí es la catarata es reversible. Generalmente clasifican las enfermedades en ceguera reversible y no reversible. Entonces, la primera causa de ceguera en general podría ser catarata, pero si ya te metes a irreversible, yo creo que podría ser primero retinopatía y luego glaucoma. Retinopatía diabética. Ajá. Bueno, también bueno, encontré que era un tipo de glaucoma, o más bien el glaucoma era muy común entre las poblaciones de raza un poquito más acercada a la raza afroamericana, y también que los pacientes pues que presenten el glaucoma de ángulo abierto principalmente, van a presentar una disminución de la calidad de vida, porque pues principalmente esto va a dejarlos ciegos. Entonces, como va a afectar al nervio óptico, este nervio óptico pues recordemos que es nervio o nervioso y no se puede llevar una regeneración, por así decirlo. También que principalmente va a afectar a los pacientes, bueno, a todos, ¿no? Pero que en cuanto al trabajo, al campo laboral, va a estar afectando a los pacientes que cursen con algún trabajo que sea con conducción o de algún automóvil.
También pues son muy propensos a presentar caídas o algunas autolesiones que se pueden estar provocando por lo mismo de la falta de la visión. Y que llega aproximadamente a ser en 2 o un 3% hacia las personas mayores de 60 años, de un 2 a un 4% más o menos. Exacto, tampoco es una enfermedad tan común, ¿no? Sí. Pero cobra relevancia porque ya dijimos que empieza alrededor de los 40 e incapacita al paciente para poder ser autosuficiente. Exacto. ¿La puedo agregar algo? ¿Puedo agregar algo? Sí, ¿quién? Jessie habló primero. Gracias. Que no lo había visto. Pues bueno, yo había encontrado que esta iba a afectar a más de 36 millones de personas en el mundo. Ahí lo está mencionando como, creo que ese era un dato de la OMS, de la que está ahí, de que se estima 79.6 en el 2020, pero ya encontré que va a afectar a 36 millones de personas en el mundo y que su edad iba a estar con estrecha relación por su fisiopatología. Por eso justamente a las personas mayores iban a tener este problema porque pues iba a ser un proceso degenerativo. Entonces, entre más pasa el tiempo, pues más iba a ser el problema por el proceso degenerativo. ¿Y quién más quiere participar? Yo, Valeria. Sí, vale. Bueno, yo específicamente de glaucoma de ángulo cerrado había encontrado que es más frecuente en personas con descendencia asiática y encontré otra estadística que es para el año 2040, que para ese año se estima que habrá más de 100 millones de personas con glaucoma. Así es. Y pasen a la siguiente diapositiva. ¿Puedo agregar otra cosa? Sí, sí, Alexa. Bueno, yo también encontré que la mayoría de los pacientes van a cursar asintomáticos hasta que ya se manifiesta la ceguera pues repentina, ¿no? Y también que 6.7 millones de esa cifra que tenían ellos ahí, la ceguera va a ser bilateral. Así es. Y también encontré que la media de edad en que se diagnostica es 70 años. Muy bien, pero ya cuando ya un paciente tiene 70 años, y si calculamos que inició alrededor de los 40, pues es porque ya tiene defectos campimétricos importantes, ¿no? Sí, de hecho sí decía que cuando se diagnosticaba era porque ya de plano había un caso severo. Así es. Entonces aquí cobra la importancia saber esto, que son los factores de riesgo que pusieron sus compañeros. Entonces, Cristian, toda tuya la diapositiva. Ah, no, Jocelyn, a ver, ¿no te he visto, Jocelyn? Ah, sí. A ver. Pues la edad va a ser, bueno, leí que la edad es como un punto importante, pero donde yo consulté mencionaba que era importante hacer revisiones desde los 40 años, bueno, en un rango de 40 a 80 años, pero por lo regular pues era diagnosticada ya casi cercana a los 80 años, pues ya que iba a haber como un engrosamiento pues por la edad de la córnea y podría contribuir a la obstrucción pues del drenaje de humor acuoso. Y bueno, la raza, pues ya mencionaron que sí es prevalentemente en raza negra. Y pues también, bueno, en europea mencionaban, pero era como en un porcentaje demasiado bajo, como en un 2%. Y pues la diabetes es otro pues factor de riesgo muy importante, ya que pues todos los mecanismos que desencadenaban la diabetes, bueno, aunados con los ROS, los radicales libres, iban a provocar, bueno, aparte de pues que se iba a dar la presión intraocular elevada, pues esto iba a provocar un mayor deterioro del nervio óptico y pues la hipertensión arterial sistémica pues igual iba a estar muy relacionada con el aumento de la presión intraocular. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Pues
bueno, pues va a haber una elevación de la hipertensión a nivel sistémico, entonces pues como están elevadas las tensiones arteriales, pues de todo el sistema de arterias, pues bueno, el sistema de irrigación del ojo, como por ejemplo la arteria central, pues su presión pues va a estar aumentada. Más bien lo que pasa es que podría la vasoconstricción favorecer hipoxia. O sea, si llega menos torrente Oxígeno. sanguíneo a la microcirculación, pues eso podría provocar menor irrigación o menor cantidad de irrigación a nivel microvascular, que son todas las microangiopatías que generan eso, como la hipertensión y también la diabetes. Aunque no se ha comprobado directamente, o sea, no hay una tasa que se diga, por ejemplo, aquí hay un riesgo aumentado, pero no hay estudios que directamente digan, sí, está relacionado. Los pacientes con hipertensión van a tener glaucoma, ¿no? Y además, les digo, estamos hablando en general de glaucomas, pero cambia para diferentes tipos. ¿Qué otro factor de riesgo de los que nos dicen aquí tú leíste y encontraste más información? Yo encontré enfermedad reumática. Ajá. También, pero no encontré el por qué, pero de donde sí encontré fue del engrosamiento de la córnea, pero también el adelgazamiento de la córnea. Decía que el engrosamiento de la córnea principalmente en pacientes de edad avanzada y el adelgazamiento de la córnea en pacientes jóvenes. Ujú. ¿Y de los antecedentes familiares? También de que tuvieran familiares directos que habían padecido glaucoma de ángulo abierto. ¿Y leíste qué tanto aumenta el riesgo si tu mamá, si un familiar directo tiene glaucoma? No, eso sí no lo leí. ¿Alguien leyó exactamente el porcentaje que aumenta? Yo leí que de un 20 a un 25%. Exacto, Alexa. A veces, algunas literaturas incluso hablan de un 30%, es decir, si tu mamá tuvo un glaucoma primario, obviamente si fue secundaria a otra patología, pues ahí ya no aplica este factor de riesgo, porque aplicaría, pero más bien para la enfermedad que lo provocó, ¿no? Pero no para el glaucoma directo. Estamos hablando ya ahora sí, estos factores de riesgo directamente en glaucoma primario de ángulo abierto. Entonces, si tu mamá, una tía, un padre padeció glaucoma primario de ángulo abierto, es mucha la diferencia de tu riesgo con una persona que no tiene familiares que padecieron glaucoma. El riesgo más o menos es de 25 a 30 y es importante que cuando lo lean, sí digan, sí, estos son los factores de riesgo, no, sino que digan, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tener un familiar con glaucoma a mí me predispone o va a predisponer a los pacientes a que lo tengan? ¿Por qué ser negro? O sea, ¿qué característica tienen ellos? Y eso sí, precisamente por eso es que hay muchas publicaciones, ¿no? Porque algunos precisamente en eso se basan, en investigar, porque sí ya se observó que en estos pacientes con estas características resulta que tienen más riesgo de padecer y padecen el glaucoma. Pero ¿por qué? Es lo importante del razonamiento médico de ustedes, porque no se queden nada más con lo que dice la bibliografía, que lo expliquen. Tendrían que buscar la publicación que explique por qué directamente o las teorías por las que se supone que estos factores de riesgo participan. Y sobre todo en enfermedades como esta, que no hemos descubierto cuál es la etiología. Obvio, si hay antecedentes familiares, ¿qué estaríamos suponiendo, no? Brandon.
¿Qué estaríamos suponiendo si tenemos un factor de riesgo? ¿Qué explicación podríamos dar? De acuerdo, no nada más a lo que leíste, sino lo que se presenta en la mayoría de las patologías. O sea, en los antecedentes familiares. Ajá, sí. mm, ¿Por qué? La causa de por qué aumenta el riesgo de padecer esta enfermedad. Si tu familiar lo tuvo, ¿por qué? Pues yo había, bueno, es que de donde nos basamos, mencionaba que pues había pues había un patrón de herencia que pues era abierto, que junto con los factores ambientales, pues hacía, o sea, bueno, había una vulnerabilidad al nervio óptico. Pero cuando dices herencia, quiere decir que ya hay un patrón establecido y en este caso no lo hay. Entonces, no está bien utilizado aquí la palabra herencia, sigue siendo un factor, porque lo que es hereditario es que ya se estudió, ya se detectó y se comprobó que se hereda, ¿no? Pero en este caso, precisamente a partir de eso, lo que tendremos que estar sospechando es que hay alguna alteración congénita de los genes famosos supresores o alguna alteración sí, alguna alteración congénita que hace que las estructuras de estos pacientes, de estas estructuras oculares que drenan el humor acuoso, tengan alguna alteración a nivel genético y entonces cuando se juntan con otro tipo de alteraciones, o sea, cuando se hace el cruce de cromosomas con otra pareja, los hijos pueden tenerlo o no tenerlo, ¿no? Y eso es lo que se está estudiando y por eso hay tanta investigación, porque, bueno, sí, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el problema a nivel genético que favorece esto? Quiere decir que hay alguna alteración que los predispone a padecer glaucoma y solamente cuando se juntan a veces con otra alteración, pues es cuando los hijos salen con glaucoma, porque no todos los pacientes, esa es la diferencia de la herencia. No todos los pacientes que sus papás tuvieron glaucoma van a desarrollar glaucoma. Eso sí es herencia. O bueno, ahí ya saben que hay patrones mendelianos que determinan eso. Pero en este caso hablamos de factores de riesgo. ¿Qué otro factor de riesgo que no está aquí anotado Yo. encontraron? Ajá, Cintia. Sí, bueno, es que así como está en la diapositiva de mis compañeros, pues yo había encontrado un artículo donde menciona que pues los 4 factores de riesgo más importantes que debemos ver es lo de la edad, la raza, el antecedente familiar y la presión intraocular. Pero otros factores que encontré que son de menor riesgo, pero también son factores de riesgo en lo que es el glaucoma de ángulo abierto, sería la miopía. Y es mía. En la miopía nomás tenía encontré que era respecto como la miopía patológica, pero no encontré bien cómo es que se llega a esto del glaucoma, pero pues se relaciona mucho se ha visto muchos casos con personas que tienen miopía. Y en cuanto a la diabetes, pues había leído que aumenta esta sensibilidad del nervio óptico por la lesión que se llega a producir. Así es. Pues aquí volvemos otra vez a lo mismo que les digo. O sea, sí es importante leer, pero también clasificar el tipo de lecturas que están leyendo. O sea, realmente está explicando, o bueno, entonces a lo mejor, si no entendí, a lo mejor investigar un poquito más sobre ese factor de riesgo en específico, exactamente la miopía. También es uno de los clásicos que se mencionan. Y al principio se decía que precisamente como hay un adelgazamiento de la retina y también hay cambios a nivel vascular, pues podría favorecer esto una hipoxia. Pero también hay otros que dicen que no, que no es en realidad una relación directa, sino que es mucho más frecuente que un paciente miope que está yendo constantemente con el optometrista y en algún momento con un oftalmólogo, se le realice la toma de presión intraocular, se le revise el fondo del ojo y entonces se detecte más a tiempo
la sospecha de glaucoma o el diagnóstico de glaucoma. O sea, que no está directamente relacionado a un factor de riesgo, sino que más bien son las condiciones en las que el paciente acude más frecuente y tiene más oportunidad de ser diagnosticado, porque a un paciente miope es más posible que se le revise en algún momento, aunque no tenga ningún síntoma, el fondo del ojo. Y entonces, cuando es revisado el fondo del ojo, es cuando se detecta uno de los factores o de las se me olvidó ahorita la palabra, de los signos que nos van a hacer sospechar de glaucoma, ¿no? Que son las características del nervio óptico. Adelante, entonces, muy bien, eso también. Otra Ajá, factor de riesgo, se mencionaba también la apnea del sueño. ajá, eso no lo había escuchado. ¿Por qué? Porque, bueno, encontré que se menciona que durante los periodos de ausencia en la respiración, pues también hay una disminución de oxígeno que va al nervio óptico. Y esto tiene relación porque en la teoría del daño que se provoca en estos pacientes hay dos, la teoría mecánica y la teoría vascular. Y ellos consideran que la parte de la teoría vascular tiene que ver con la apnea del sueño. De hecho, Cristian, yo he tratado de leer un poco de todas las alteraciones, porque además son muchas alteraciones del sueño, ¿no? Que es como un campo que apenas está como en evolución, no sé cómo decirlo, en estudio, y que aquí, al menos aquí en México, y que empiezan a surgir apenas las clínicas de estudio de alteraciones del sueño, ¿no? Y empiezan a hacerse protocolos y todos los parámetros que se necesitan para hacer diagnóstico. Pero efectivamente tiene ahí la explicación de lo que tú ya nos comentaste, de las dos teorías de por qué se produce el glaucoma. ¿Nos quieres ampliar esta información para ir avanzando en la etiología de las dos teorías? ¿Que las diga? Es que no Sí, escuché. sí, Se me- Cristian, por favor, que nos amplíes la información de las dos teorías. Pues la teoría mecánica se mencionaba, bueno, yo lo que encontré es que más que nada se relacionaban con el daño al nervio óptico, porque en el caso de la teoría mecánica, lo que se menciona es que al incrementar lo que es la presión intraocular, pues también aumenta el gradiente de presión en lo que es la lámina cribosa. Y bueno, entonces, en cuanto a la lámina cribosa, pues va a existir una deformación como tal, y a ver esta deformación, entonces se va a provocar una remodelación de esta lámina cribosa. Y al haber una remodelación de la lámina cribosa, pues va a provocar que exista una interrupción de lo que es el flujo, bueno, ellos lo llaman como el flujo axoplasmático, y entonces lo que provoca que empiece a degenerar la muerte de las células ganglionares de la retina. Y en el caso de la teoría vascular, pues se mencionaba que como el nervio óptico y la retina, pues son altamente dependientes de lo que es el metabolismo, o sea, bueno, son altamente susceptibles a un daño metabólico cuando existía un escaso aporte sanguíneo. Lo que provocaba es que estos empezaran a provocarse isquemia y por lo tanto hipoxia. Eso es lo que recuerdo. Exacto. Entonces, esas son las dos teorías. Cuando son teorías es que no está completamente comprobado ninguna de las dos. Y pues, como ya vimos, se relaciona principalmente explicaría todo esto, los factores de riesgo y cómo se relaciona, ¿no? A ver, pasen la siguiente. Ahora, ¿puedo agregar una cosa muy rápida? Sí, sí. Yo había visto que también es importante el coeficiente de excavación papilar, porque en un rango que era mayor de 0.3 ya nos hablaría de que fuera sospechoso, entonces también esto generaría un factor de riesgo. Así es, ese ya es como, vamos a pasar a cómo se hace el diagnóstico y a los criterios que se necesitan para hacer el diagnóstico, ¿no? A ver, adelante,
Aquí ya mencionaban esto de la excavación, que bueno, ya también se acuerdan que fue una de las tareas que les dejé anteriormente. Ya sabemos entonces que una excavación no debe ser mayor de 3, ¿no? De 0.3, o diciéndola de otra manera, la excavación no debe ser mayor al 30% del total del diámetro de la papila óptica. Y aquí los estamos viendo en un corte axial, y sería la imagen del nervio óptico y cómo se va cambiando conforme la imagen. Y al lado tenemos el avance del daño en el campo visual. Aunque aquí está muy esquemático, pero bueno, más o menos es como se iría dañando, ¿no? ¿Quién nos dice más? A ver, Fernando, porfis, ¿qué encontraste o más bien termina de explicar por ejemplo, lo que nos está diciendo? Si te fijas en la imagen del medio, no, más bien las imágenes del campo visual, nos dice qué tipos de escotomas o qué tipos de defectos van apareciendo en los pacientes con glaucoma, y conforme va avanzando, cómo se va viendo el defecto visual. ¿Qué leíste tú? ¿Qué nos puedes complementar aquí? Bueno, yo había leído que conforme vaya avanzando, pues sí, la progresión del glaucoma de ángulo abierto, el paciente iba a empezar a ver los escotomas que menciona en la imagen. Iba a empezar de forma periférica y se iba a hacer hasta de manera central, hasta llegar a un punto en el que ya iba a tener ceguera total si no se trataba. O si no se Explícanos esquema, Fernando, si estás bien, nada más explícanos. O sea, yo que no sé leer campos visuales y que estoy estudiando medicina y son las primeras veces que veo, que en este círculo azul que están representando. Empezamos con el del lado izquierdo. Sí. Pues por lo que yo había leído en el libro, representaba la parte de la retina donde se encontraba el disco óptico. Entonces, por ejemplo, aquí donde dice mancha ciega, que es el escotoma fisiológico, es aquel punto, o pues sí, el que nos había mencionado en alguna tarea, que era la mancha ciega fisiológica, donde no se proyectaban ciertos rayos de luz que incidían sobre ¿De el qué ojo. color es la mancha ciega aquí en este círculo primero? Pues, si no me equivoco, es la mancha azulita. Azul oscuro, ¿no? Ajá. ¿Y el círculo blanquito que está al lado, qué es? ¿Qué representa? Es el escotoma fisiológico. No. ¿No? No. ¿Quién me dice que es? ¿Nervios? ¿Sería la papila? ¿Mandé? Es que no escuché, Jessica. ¿O quién habló? Yo dije nervio y otra compañera no sé qué dijo. Yo dije papila óptica. No, tacha las dos. Dijimos que la visión más importante y central la da el área más especializada, en donde están el mayor número de conos, ¿no? ¿Qué estructura es? ¿Es la mácula? Así es la mácula lexa. Entonces ahí lo que están, si se fijan, vamos a empezar a ver en el daño del campo visual. En oscuro van a poner las zonas perdidas, las zonas que no ven, o las zonas que para el paciente las ponen en oscuro porque son las que perdió visión. En este caso, en los estudios de campos visuales, la forma o la manera correcta de decir es que hay disminución de la sensibilidad retiniana, es decir, con esa zona no ve el paciente. Entonces, como dijo Fernando, la mancha azul oscuro es el defecto normal, la mancha ciega, que correspondería a lo mejor al nervio óptico,
Y la mancha blanca es la visión central y es la mácula. Ujú. Y luego, ¿qué pasa, Fernando, en la segunda imagen? Y bueno, en la segunda imagen, como se ve, pues la excavación que primeramente es fisiológica, conforme va progresando la enfermedad, se va haciendo pues mayor de los 0.3 que nos había mencionado usted. Y el punto, bueno, la mancha, el disco, sí, bueno, la mancha que vemos, que pues es la zona donde se va perdiendo la visión, va creciendo de manera periférica Ajá, una está en la periferia y otra. y otra está en la parte central, cerca de la papila óptica. Así es. Y entonces, como en forma de arco, ¿no? Ajá. Y posteriormente, pues ¿cómo se puede decir? La parte final, como vemos en la primera imagen de la excavación, pues ya es una excavación severa de 0.8 a 0.9. Y si vemos la representación de la retina, pues la mayor parte, podría decirse que no sé, un 80%, 70% ya ha perdido visión. Así es la zona oscura la que ya no ve y solamente queda como una isla pequeña del lado, pues no tendremos que ver qué ojo es el ojo, a ver, vamos a preguntarle a Alan, ¿qué ojo es este, Alan? Basándote, por ejemplo, en La del no, medio, ¿no? ajá, ¿qué ojo es? Eh, ¿El derecho? No, es el izquierdo. Porque ya dijimos que la mancha oscura es el nervio óptico, entonces está como más nasal. Entonces, si este está muy central, ¿no? La imagen del centro está muy central, pero bueno, está más hacia el lado, hacia el lado izquierdo, digo, hacia el lado derecho. Hacia el lado derecho, entonces el nervio óptico está del lado derecho y entonces, como sabemos que el nervio óptico está del lado nasal, este sería un ojo izquierdo, si lo estamos viendo de frente. Pero bueno, generalmente también en los estudios, nos dice qué ojo es el que estamos explorando, pero a lo que voy es que si se fijan en la última imagen, lo que quedó es una isla en el lado, se podría decir, nasal, si por el lado izquierdo, el ojo izquierdo, ¿sale? Adelante, la siguiente. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Por Sí, Alexa. qué en un ojo es mucho más agresivo que en el otro? Bueno, eso yo había leído. Casi siempre es asimétrico, esa es otra característica patognomónica de glaucoma y no se sabe por qué. No se sabe por qué. Debería ser simétrica, ¿no? Si la causa es, como dijimos, mecánica y vascular. Entonces estaríamos suponiendo que las mismas estructuras o similares están en ambos ojos, pero no se ha determinado el por qué es asimétrica. Pero cuando un ojo está más dañado que el otro, casi que podemos asegurar que ese paciente tiene glaucoma. O sea, si le vemos a un paciente excavaciones amplias, pero amplias más de 3, pero son simétricas en los dos, podríamos sospechar que es una variante normal y que sus excavaciones son amplias desde que nació. Pero si vemos una excavación de 0.3 en un ojo derecho y otro en el otro de 0.5, 0.6, es casi patognomónico de glaucoma, pero no se ha determinado por qué. Y eso sí no he investigado. Este podría ser un punto extra para quien lo diga la próxima clase. Pero bueno, ¿qué sigue, chicos, de la Disculpe, doctora. presentación? Sí. Ya habíamos pasado patogénesis, pero no sé si me permitiría brindar como un dato reciente que me pareció muy interesante Sí, acerca adelante. de las teorías. Bueno, habíamos Adelante. mencionado dos en la patogénesis, pero
Recientemente se identificaron como mutaciones en el gen de la miocilina, que estaba pues presente en el 4% de los adultos que iban a presentar glaucoma con ángulo abierto. Y en más del 10% de los casos de glaucoma de ángulo abierto juvenil, que es otra de las clasificaciones que creo que hace rato no mencionamos, que bueno, esta iba a ser de presentación muy rara, también creo que por eso casi no sale en bibliografías, pero va a ser autosómica dominante y va a dar un inicio del glaucoma de entre los 3 y los 40 años de edad, y pues las mutaciones de este gen van a alterar a la miocilina y pues se va a generar otro tipo de glaucoma que se llama asociado a la miocilina, que da de hecho una alteración por la elevación de la presión intraocular mayor a los 40 milímetros de mercurio. Y pues en estos pacientes de glaucoma juvenil de ángulo abierto. Así es, muchas gracias. Y entonces, saber de tus compañeros, ¿quiénes más son? ¿A quién le quieres dar la palabra para que nos diga cómo se hace el diagnóstico? Brandon. Va, Brandon. Bueno, pues el glaucoma se diagnostica cuando ya hay un daño en el nervio óptico, que es característico en el examen de fondo de ojo y pruebas del campo visual. Y pues obviamente va a haber, bueno, generalmente se va a acompañar de la presión intraocular elevada. Y bueno, aquí las imágenes que se muestran en la pantalla, la imagen A, perdón, es una fotografía del nervio óptico, donde pues ay, es que ¿cómo señalarlo? Pues sí, la copa central pequeña, pues en el ojo es un ojo sano, y la copa agrandada y va a tener una pérdida del borde neuroretiniano, pues en el ojo glaucomatoso. Brandon, te voy a interrumpir. ¿Nos puedes decir o señalar con alguna de las herramientas cuál es el borde neuroretiniano? Sí, voy a ver. En la foto clínica, ¿no? Sí. ¿Ven mi Creo que ya te di la opción de que puedas controlar. ¿Y si se ve mi cursor? Creo que no, Brandon. No. No se ve. A ver, intenta poner si no puedes poner el cursor, intenta poner las líneas o los círculos o las flechas. Sí. Voy a poner un círculo a ver si no se confunde. Bueno, aquí, ¿ya lo ven? No, creo que no. Uy, va a quedar muy justo. No lo vemos. Sí. Ya se ve. Bueno, ahí, ya dibujé otro. Bueno, si lo recorren un poco más hacia su izquierda, ese es el borde neuroretiniano. Bueno, el círculo quedó muy grande, pero ese es el borde neuroretiniano. A ver, lo voy a volver a borrar. Pasa con cuidado, es que le apaga la... Creo que ahora no se borró, no sé. Bueno, puedes, ahí sí se ve, ¿no? Mi cursor. No lo vemos. No lo vemos, pero nos puedes explicar, o sea, ya hiciste un círculo y lo que quiero que les quede claro es qué parte del nervio óptico es a lo que le llamamos el círculo neuroretiniano. Sí, pues es lo que es que va a haber 3 bordes. Va a haber un borde papilar. Ok. Bueno, va a haber un borde papilar y pues al centro va a estar la excavación papilar.
Que y se va a ver como de qué color o qué característica. va a ser como muy iluminado. O sea, O se va a más ver, pálido o más claro, de un color más claro, ¿no? ajá, un color más claro, casi blanco, por así decirlo. Así es. Y el borde neuroretinial va a ser pues, hasta donde alcance ese deslumbre, por así decirlo. Es que no sé cómo explicárselo. O sea, con la imagen de abajo, donde se alcanza a ver el glaucoma, pues ahí, es que no, bueno. Pero lo puedes dibujar. Bueno, yo te voy a ayudar un poquito, ¿sale? Cuando no lo podemos decir con palabras, lo podemos hacer con imágenes. Acuérdense que en oftalmo todos son imágenes. Entonces, el primer círculo que voy a dibujar aquí, no vean que es un ticket de pago. Este sería el disco óptico, ¿sí? Es lo que nos acaba de explicar. El segundo círculo que voy a dibujar adentro sería la excavación, que es la zona más clara. En este caso son concéntricos, es decir, los traté de hacer que el círculo del centro coincida con el centro del círculo mayor. A eso se le llama concéntrico. Y entonces, ahí dibujé unas flechas. El espacio que hay entre la excavación y la orilla del nervio óptico, que sería en este caso como la donita que queda, ese es el borde neuroretiniano. La alteración que nos va a platicar Brandon que sucede en el glaucoma es que normalmente las excavaciones normales son, como les dije, concéntricas, pero cuando el glaucoma va avanzando, ¿qué pasa, Brandon? Con Pues, el anillo neuroretiniano. pues se pierde el borde, o sea, es decir, que no, o sea, que ya no se va a ver como donita, o sea, se va a perder como tal. O sea, Ajá. si vemos la imagen de arriba, o sea, sí, o sea, incluso imaginariamente podríamos ver, o sea, en la imagen A, en la parte de arriba, que es un ojo sano, se alcanza a ver, pues incluso hasta se perciben como los círculos sin necesidad de dibujarlos. Sin embargo, en el del glaucoma, pues se pierde totalmente el borde, o sea, no hay como una diferenciación entre, pues como la donita que nos dibujó la doctora, por así decirlo. Se pierde pues sí, el borde. Y otra característica especial del glaucoma es que se va ampliando la excavación, pero de manera asimétrica, es decir, si se fijan en esta excavación, el borde neuroretiniano es más delgado. ¿En qué parte, Alan? No, doctora. De hecho, yo le iba a decir que si me repetía lo de la donita porque no me quedó claro. El adonita es el espacio que está entre el círculo central, que es la excavación, y la orilla del nervio óptico. Alcanzas a ver esta flecha doble, ¿no? Sí. Ese es el anillo neuroretiniano, es decir, la orilla que queda del disco óptico de fibras nerviosas que no se han muerto o no se han perdido. La excavación, es decir, el centro del nervio óptico es el espacio que queda vacío por las células que se van muriendo, por los axones que se van muriendo con el aumento de la presión intraocular. Se van muriendo axones, bueno, células ganglionares y sus axones, y van dejando ese espacio que se llama excavación, por eso se llama excavación. Pero queda una parte en la orilla, en la periferia, de axones sanos, que es esto que está señalado con mis flechas dobles. A eso se le llama borde neuroretiniano. Entonces, fíjate en la pregunta, Alan, y contéstala, porque ya te voy a bajar puntos si no empiezas a contestar bien. Este anillo o borde neuroretiniano es más delgado. ¿En qué parte? En la parte superior. Exactamente, y más grueso en la parte inferior. Es decir, es asimétrico con respecto a
a todas las partes. Así, si comparamos la parte superior con la parte inferior, es asimétrico. Así va avanzando el glaucoma y eso es lo que está representando Brandon o lo que se está explicando en la diapositiva, o la flecha que está apuntando ahí en blanco está apuntando hacia la zona del borde neuroretiniano más adelgazado, y en la zona contraria, o sea, en la parte superior, exactamente contraria hacia donde están los vasos sanguíneos, está más grueso el borde neuroretiniano. ¿Ya lo viste, Alexa? Eso es en lo que nos fijamos los oftalmólogos cuando vemos el fondo del ojo. Ya no nada más buscamos el disco óptico, sino que nos fijamos en las características del nervio óptico y además en la forma de los vasos sanguíneos que tienen. Es decir, es muy diferente, Jessica, la imagen de los vasos sanguíneos de la parte superior de la imagen a los vasos sanguíneos de la imagen B. ¿Tú qué diferencias notas y qué de lo que leíste está compatible con esto que nos enseñó Brandon? Pues yo lo veo como más tortuoso, aunque están así, tortuosos y más engrosados. ¿Qué son están tortuosos? ¿Toda la longitud del vaso sanguíneo está tortuoso? A ver, voy a dibujar. Yo veo tortuoso, no sé si lo ven. Yo estoy dibujando. Sí, estás dibujando. Sí, yo veo esa parte de ahí tortuoso. ¿Qué parte es? Hablemos con propiedad, compañeros médicos. Acuérdense que se puede utilizar, en la parte de la excavación, ¿no? En la parte de la excavación o de la emergencia De la del emergencia. nervio óptico, o también se puede decir de la parte proximal de la emergencia de los vasos sanguíneos, de donde están emergiendo. Proximal quiere decir la parte más cerca de donde están emergiendo. Entonces, exactamente. Y la parte más distal se ve normal, ¿no? O sea, se ve no se ve tortuosa, se ve unas angulaciones normales, suaves angulaciones normales. Entonces, esa es una de las características. ¿Quién complementa estos datos? Se llaman signos de los vasos sanguíneos y son también característicos para sospechar que un paciente tiene glaucoma. ¿Quién leyó esta parte de los cambios en los vasos sanguíneos? Doctora. ¿Puedo yo? Bueno, Brenda. Bueno, yo solo iba, una duda que, por ejemplo, en la imagen A podría decirse que son los vasos nasalizados. Ajá, platícanos qué leíste de los vasos nasalizados. Bueno, las características era que los vasos van a cambiar, había que eran los nasalizados, o sea, se van a recorrer hacia la región nasal. Igual habían los vasos perforantes. Estos van a al momento de cuando penetran en la excavación, van a cambiar su curvatura y van a ser como que más rectos y prácticamente van a perderse. O sea, ya no se van a visualizar, eso nos cambia su curvatura. O no sé si me explique. Igual los vasos en bayoneta. A ver, esos explícanos también. Esos al momento en que salen del nervio óptico, se dirigen hacia la derecha y prácticamente forman la forma de una bayoneta. Pero no encontré imágenes. ¿De qué? ¿Del vaso o de la bayoneta? No, un ejemplo de vaso en bayoneta, pero sí leí que adoptaba esa forma como el de una bayoneta. Ok, déjame ver si aquí hay uno. Creo que no se ven muy claros. Pero todos esos son los signos característicos del glaucoma. ¿Algo más que nos quieres agregar, Alexa? Pues iba a decir lo mismo que Brenda, pero bueno, yo también encontré que la parte de la pupila se podría ver atrófica o de color disminuido.
¿De la pupila o de la papila? De la papila, perdón, dije papila, ¿no? De la papila. Se va a ver atrófica. Bueno, se ve no propiamente atrófica porque se llama atrófica cuando está totalmente pálida, pero sí los glaucomas avanzados, pues como la excavación es muy amplia, se podría confundir con una papila atrófica, pero hay ahí la diferencia de saberlo, ¿no? Exactamente, por ejemplo, en esta imagen, otra vez la misma, pero de glaucoma, vemos que los vasos periféricos en la parte superior, como que si vamos de la periferia hacia el centro, como que van entrando y de repente se meten muy rápidamente. A eso se les llaman perforantes, Brenda. A los que de repente van entrando y ya no vimos cómo entró. Por ejemplo, es el más grueso de la parte superior del lado izquierdo. Ves que hay dos puntos, pero uno se ve más grueso. Ese como que va entrando y de repente ya no vimos la curvatura cuando entró al nervio óptico, sino que se pierde. A eso se le puede llamar perforantes. En cambio, en la parte superior, en una papila normal, podemos ver cómo va entrando la curvatura o al revés, cómo va emergiendo la curvatura cuando sale del nervio óptico, ¿no? Y bueno, no sé si, no se puede entrar a su WhatsApp y ver la imagen. ¿Esa es la de Bayonetta? Sí, déjame muy por mi ser, porque es que se me estaba descargando. Les digo que me agarró el tráfico. Ya ni les dije que me agarró el tráfico y andaba estaba muy lejos de aquí, por eso apenas llegué. Déjenme, lo voy a ver porque está cargando ahorita. Un minuto. Exacto, Jessica, es como en una S, ¿no? Como en zigzag se vuelve el vaso. Ay, a ver si se ve. ¿No? ¿Sí lo ven? Sí. Y ya les había pedido a ustedes o les había preguntado de qué era la bayoneta, ¿no? Si no mal recuerdo. O no les pregunté a ustedes. ¿Sí o no? Creo que no nos preguntó, pero yo creo que sí sé que es una bayoneta. A ver, dinos, Alan. Es como el tipo de cuchillo que se ponía en los rifles antes en las guerras, que era cuando se te acercaba un soldado enemigo, pues te podías defender pues enterrándole el cuchillo. Ajá, ese en el cuerpo a cuerpo, ¿no? Ya que se les acababan las balas de los rifles, generalmente se ponían en los rifles, se ponían como segunda arma, era un aditamento y tenían en esa forma precisamente. Ahorita les voy a poner una que esté más clara porque aquí se ve muy. Pero sí, son como, precisamente tienen como esa forma como en ese onceta, por decirlo así, para poderse adaptar a la punta del rifle. Sí las tengo, pero no se ven tan como tradicionales. Esta sería, por ejemplo, una. Bueno, igual de todos modos ahorita lo pueden buscar ahí en internet. Y si la parte más gruesa es la que va adaptada a la punta del rifle. Y ahí empezaría el vaso sanguíneo y luego como que se va hacia atrás y luego otra vez hacia adelante haciendo como una Z. Esa es una bayoneta. Por eso se llaman vasos en bayoneta. También hay otra tarea que siempre les dejo, que es que investiguen que es el escotoma de hierro. Entonces, continúa con esta descripción del estudio, Brandon, y voy a hacer me voy a desconectar, la voy a apagar. Sí, apagué mi cámara porque tengo mala conexión a internet. Bueno, en la imagen B es una fotografía de la capa de las fibras nerviosas de la retina, que bueno, más adelante se va a mencionar otras pruebas diagnósticas
que se le hacen a la retina para el diagnóstico. En esta fotografía de las capas, de la capa de las fibras nerviosas de la retina, hay reflejos uniformes en el ojo sano, que es pues la parte de arriba. Sin embargo, las flechas de la imagen de abajo es un ojo glaucomatoso, donde se ven pues muy pobres los reflejos en la región inferotemporal. Bueno, aquí algo que faltó mencionar, así como la doctora le preguntó a Alan, que qué parte de la donita del dibujo que le hizo era, bueno, en qué zona se encontraba. Aquí la zona delgadita de la dona, por así decirlo, pues es la región inferotemporal, que es donde están ubicadas las flechas, tanto en la imagen A como en la imagen B. Por otro lado, en la imagen C, es un estudio que se realiza que se llama polarimetría láser de barrido. Aquí se observan pues el espesor como tal de las fibras nerviosas de la retina y se reduce igualmente en la zona inferotemporal y superonasalmente. Entonces, bueno, es que no tengo no ven mi cursor, pero bueno, las flechas color negro, las inferiores pues es la zona inferotemporal y las de arriba son las nasales, perdón. La oftalmoscopía láser es otro estudio que se hace donde, bueno, en la imagen D se puede observar el área del borde neuroretiniano, que ya es lo que nos explicó la doctora. Y aquí pues se ven los bordes, pues sí, los límites normales. Incluso pues se le conoce, o sea, por la forma en cómo están colocadas las flechitas verdes, pues es que tiene un borde de garrapata, o sea, está en forma pues simétrica en el ojo sano. Pero en la imagen de abajo, que es un ojo glaucomatoso, tiene pues reducida las regiones inferior y superonasalmente, que son las imágenes que se ven con cruces, bueno, está señalado con cruces en el ojo glaucomatoso, que es la imagen de abajo. Y un último estudio es la perimetría automatizada, donde aquí se ven los puntos ciegos. Es, bueno, en la imagen de abajo, que es el ojo glaucomatoso, es pues son los escotomas, que son los que están, pues, con las flechitas, simbolizados con la flechita, en el ojo con glaucoma. Esta perimetría, pues, pues, nos muestra los escotomas y el punto ciego normal, que es lo que también Fernando ya nos había explicado. Y bueno, de esta diapositiva es la explicación del diagnóstico. Sin embargo, pues vamos a tener otros criterios diagnósticos que hace la... ¿Sí me escuchan? Es que me parece que tengo mala conexión. Sí, todo bien, Brandon. Bueno, gracias. Bueno, si le puedes dar a la siguiente, por favor. Vamos a tener unos criterios de la... Gracias. Vamos a tener unos criterios de la Academia Estadounidense de Oftalmología, que bueno, para empezar define al glaucoma primario de ángulo abierto como pues una enfermedad crónica, generalmente bilateral y pues regularmente asimétrica, que se caracteriza en al menos un ojo por, pues sí, en al menos un ojo por todos los siguientes puntos. En primera, pues que hay evidencia del nervio óptico por uno o ambos pues de los siguientes: anomalías estructurales del disco óptico o de la capa de fibras nerviosas de la retina. Bueno, ejemplos de estas anomalías podría ser un adelgazamiento, un ahuecamiento o una muesca pues sí, bueno, un adelgazamiento, un ahuecamiento o una muesca del borde del disco. Y también va a haber defectos de la capa de las fibras nerviosas. También puede haber un inicio, bueno, se va a considerar que haya un inicio en la edad adulta, ángulos de la cámara anterior abiertos y de apariencia normal y ausencia de causas conocidas, por ejemplo, pues que sean secundarias del glaucoma de ángulo abierto. Y le puedes dar a la siguiente, por favor. Es que creo que también en la siguiente viene.
Bueno, aquí otras de las pruebas diagnósticas, pues es el examen de fondo y una prueba del campo visual, donde, bueno, es la imagen que tenemos pues es la primera imagen que tenemos del lado izquierdo, perdón. Y bueno, aquí la importancia de la prueba del campo visual, pues es que idealmente el glaucoma de ángulo abierto debe diagnosticarse antes de que haya una pérdida significativa pues, del campo visual. Entonces, bueno, es importante, sin embargo, las pruebas del campo de confrontación utilizando los dedos del examinador, o sea, como usualmente se haría, no son útiles en la detección del glaucoma. Entonces, pues aquí es importante también la perimetría automatizada, que es una herramienta de diagnóstico importante, que es más confiable, más certera, para detectar la pérdida del campo visual. Y es lo que observamos en la imagen donde pues vemos varios circulitos de color pues negro. Y pues sí, de esa imagen pues es una progresión típica del campo visual glaucomatoso, que va desde una enfermedad temprana con déficits focales, es decir, arriba a la izquierda, y hasta un glaucoma difuso en etapa terminal, que es abajo a la derecha. Así es como va progresando y es como o sea, dependiendo en qué etapa se encuentre, pues es la prueba del campo visual. Así es como se observa. Y bueno, también tenemos la medición de la presión intraocular, la paquimetría, que es una prueba que les mencionaba hace ratito, que es para pues medir el grosor de la córnea y se puede realizar por un ultrasonido. Y bueno, de aquí lo más importante es que los pacientes con córneas delgadas van a tener pues un mayor riesgo de desarrollar glaucoma de ángulo abierto. Y pues nada, bueno, la bibliografía mencionaba que pues, los oftalmólogos pueden realizar la paquimetría en pacientes con glaucoma de ángulo abierto sospechado o diagnosticado para evaluar más a fondo pues sí, su riesgo de desarrollo o la progresión del glaucoma como tal. Otros estudios pues son la tomografía de coherencia óptica, que es más adelante, bueno, creo que la siguiente diapositiva es el video, porque pues está interesante la interpretación. No, le podría regresar tantito, nada más para terminar de mencionar. Y bueno, el campo visual con interfaz. Bueno, la imagen, bueno, el campo visual con interfaz, pues es una computadora, básicamente. O sea, pues es un estudio que se hace con un sistema portátil que es inalámbrico y que tiene como está compuesto más bien de un electroencefalograma y de un electrooculograma, que pues este va a evaluar las respuestas eléctricas del cerebro a la estimulación del campo visual. Y pues esto es una tecnología nueva, la bibliografía lo mencionaba, que pues que ha mostrado resultados comprometedores como un medio alternativo y potencialmente más confiable para diagnosticar el glaucoma en comparación con la prueba estándar del campo visual. Ahora sí, le puedes poner al video. Es un video que dura, bueno, no sé si lo quiera, no sé si lo podemos reproducir, doctora. Sí, ponlo. Sí, es breve. Sí, no recuerdo cuánto dura, pero sí es breve. Pero no avanza. No, es que mi internet está un poco lento, entonces no sé cuánto tarda en cargar. Déjalo, intento proyectar desde mi compu. Si quieres, deja de Ok.
Lo pueden ver, ¿verdad? Bueno, ya se ve la pantalla. Veamos algunos ejemplos clínicos. Es una mujer de 53 años que la recibimos hace bastante tiempo con un diagnóstico de glaucoma ángulo abierto, tratamiento en el Seguro Social con sus gotitas de timolol por más de 10 años. Y por problemas visuales acudió a una segunda opinión. Este médico nos lo envió a nosotros con el campo visual y vamos a ver qué encontramos. Este es el barrido circular del nervio óptico y como pueden ver ustedes aquí en la jiba inferior hay un defecto muy severo en el ojo derecho y también en el ojo izquierdo. Esto, como les dije aquí, hay prominencia de los vasos. Vean ustedes cómo los vasos hacen prominencia. Quizás no se nota mucho, pero el defecto ya es notorio. Este, que es el barrido de área de 6×6 en el nervio óptico, aquí tenemos 6×6. Aquí hemos utilizado una densidad diferente, con mayor densidad en un eje que en el otro, pero igual multiplicados ambos nos dan 65.000 puntos. Tenemos efectivamente un defecto radiado temporal inferior, tal como lo habíamos visto aquí. Aquí también, temporal inferior, tal como lo estamos viendo acá. Y tenemos alguna otra información, como la relación copa-disco vertical, 0.8, 0.81, y algo interesante que yo siempre reviso, que es el tamaño del disco. ¿Esto por qué es importante? Porque la variación en el tamaño del disco, especialmente en nuestro medio, es muy amplia. Y no es lo mismo que nosotros veamos aquí una excavación grande, evidentemente con una escotadura inferior, en un disco de 1.94 milímetros cuadrados, a verlo en un disco que mide 3.4 milímetros cuadrados. Es muy diferente y puede hacer diferencia en nuestra primera apreciación. Entonces, es un valor que siempre les recomiendo revisar el tamaño del disco. Esta es la imagen de del complejo de células ganglionares de la misma paciente y vean cómo aquí la historia es diferente. Acá sí vemos que el defecto inferior es muy amplio. Vemos valores, como ven ustedes aquí, promedio de 57 y 56. Acá incluso vemos un valor de 47 micras solamente. Acá sí 58, 81, está un poquito más grueso. Pero ya prácticamente estamos viendo solamente plexiforme interna. Y aquí casi no hay células ganglionares ni fibras. Vean entonces el defecto. Y si lo comparamos con el campo visual, nos vamos a dar cuenta, primero, que el defecto está para el otro lado. Y esto es muy importante recordarlo cuando estemos comparando estudios. ¿Y esto por qué? Porque recuerden, el campo visual es un estudio funcional que está evaluando la visión. Y recordemos que la imagen está invertida cuando está proyectada sobre la retina. Entonces, por eso un defecto en el campo visual temporal superior lo vamos a ver en la parte inferior en el OCT. Y acá se pueden dar cuenta la severidad del daño que muestra la perimetría, que tiene solamente 3 meses de diferencia con el OCT, es grande. Pareciera que en el campo visual, bueno, sí, efectivamente tiene un glaucoma, no hay duda, que no es inicial, pero no da la impresión de un caso avanzado, o por lo menos no muy avanzado. Entonces, esta es la ventaja del OCT. El OCT nos puede mostrar con mucha antelación claramente un defecto típicamente glaucomatoso que tiene asimetría derecha-izquierda, superior-inferior. Veamos. Vamos a dejar ahí, voy a interrumpir un poquito antes de que nos conectemos. Digo, que sigamos con la presentación, para que les diga qué temas les van a tocar. Los que faltan de que les asigne tema es Cintia y Alexa, ¿verdad? No habían tenido tema. No, doctora. Van a preparar traumatismo ocular. Acuérdense que la dinámica es similar a estas, o sea que tengan la presentación como si la fueran a dar, pero todos tienen que leer e investigar porque no sabemos
que a quién se le vaya a ocurrir de la doctora preguntarle, ¿sale? Me mandan la presentación, sí, traumatismo ocular, Cintia y Alexa. Y Giselle y Valeria, les tocaría queratitis infecciosa. ¿Lo podría repetir, por favor? Cintia y Valeria y Giselle. Ajá. Queratitis infecciosa. ¿Sí? Sí, gracias. Estos temas, bueno, va a seguir conjuntivitis infecciosa, no debemos tardarnos más de 20 minutos en esa sesión, chicos. Los temas más importantes son los agentes que los producen, los signos característicos y el tratamiento específico. No quiero que me digan, ay, pues se curan con antibióticos. Pues sí, obviamente, ¿no? Y también se curan con antivirales las infecciones con virales, ¿verdad? Eso ya lo sabe casi también mi hijo. Pero entonces a ustedes les toca decir para cada gente qué es lo que se necesita en cuanto a queratitis y a conjuntivitis. Y en traumatismo ocular, pues más las lesiones más, la clasificación y las lesiones más frecuentes. Y entonces, si quieres, como resumirnos un poco, Valerie, lo que nos falta de tratamiento de glaucoma. Ajá, bueno, así súper rápido. Sí. El tratamiento, pues, dice, o bueno, se consideraba que es prácticamente lo debe de dar un oftalmólogo, pero se debe presentar dentro de la primera hora después de la presentación de nuestro paciente, ya que se considera pues una emergencia oftálmica, según el artículo que yo consulté. En glaucoma, a lo mejor de ángulo cerrado, pero en glaucoma de ángulo abierto no. Pero ¿a qué está? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento, Valeria? ¿Qué es la única herramienta que tenemos para tratar de evitar daño en el glaucoma? Pues van a ser algunos fármacos. Bueno, yo leí que eran algunos fármacos como beta bloqueadores, inhibidores de la amidrasa carbónica y prostaglandinas tópicos. Dentro de los beta bloqueadores, el más utilizado es el timolol y el levofunolol, me parece. Y dentro de los inhibidores de la amidrasa carbónica va a ser la acetosalamida. Y en alguna acción tópica puede ser la dorsalamida y la brinsylomida. Y en cuanto a las prostaglandinas, vamos a tener el taboropostrol, el bimatoprostol. Travoprost y bimatoprost. Como que Ajá. termines en prostaglandina. Y estos serían son los principales que se pueden utilizar para la glaucoma. De hecho, mencionaban que el principal objetivo, la finalidad, es pues tratar la presión intraocular, o sea, disminuir esta hipertensión intraocular. Exacto. Aunque tengamos un glaucoma, ya sea de aumento de la presión intraocular o no, el objetivo va a ser disminuir la presión intraocular porque es lo único que se ha comprobado que ayuda a que no haya deterioro del campo visual, es decir, que no lleguen a la ceguera. Y entonces las revisiones son para verificar que la presión intraocular esté controlada y cumpla con las metas. Es importante conocer al menos el mecanismo de acción de estos grupos de medicamentos que mencionó Valerie. Ya dijo, análogos de prostaglandinas, beta bloqueadores también hay selectivos e inhibidores de la anidrasa carbónica. ¿Sí, verdad? Sí. Son los principales. Y los mejores o los que han funcionado de manera más convincente son los análogos de prostaglandinas. Por eso en el video, el oftalmólogo que estaba hablando
criticaba al médico del seguro porque le había dado timolol por 10 años. La crítica, bueno, a lo mejor no, eso no lo detectaron, pero la crítica es porque el timolol es de los medicamentos de primera generación que aparecieron por el glaucoma, pero después han aparecido mejores medicamentos como los análogos de prostaglandinas que ahora son de primera elección. Bueno, entonces vamos para reforzar este término de glaucoma, los dejé que se ampliaran porque sí es un padecimiento importante que hay que detectar y entonces todos los pacientes mayores de 40 años tendrían que revisarse la presión intraocular y una revisión de fondo de ojo por lo menos una vez al año, por lo menos cada 2 años, o en algún momento de la vida que no rebasara los 50 años, porque si sus padres tienen glaucoma y se los detectan a los 60 años, ya va a haber deterioro importante. Esa es la moraleja de esta patología. Sus calificaciones las tengo, tuve un imprevisto personal, pero ya tengo sus calificaciones, estoy haciendo nada más las ponderaciones. De hecho, ya se las mandé a la mayoría. Los que les faltan es porque me faltaba hacer esa ponderación. Y y yo creo que pronto les doy ya en la tabla, pero para que vayan, se los di con el fin de que ya vayan viendo qué es lo que tienen. Y no sé si tengan algo que me quieran decir antes de que nos desconectemos, chicos. No, doctora, todo bien. ¿Sí? Yo solamente quisiera saber si me puede enviar mi rúbrica desglosada de la maqueta, solo para tener... Sí, las tengo todas, todas las rúbricas, las tengo todas. La escala cambió, si se fijaron, se las modifiqué en la plataforma a 129 porque había un rubro los que hablaron, el rubro de funciones, le puse 2 puntos, pues porque fue lo que hablaron más. Nada más les había otorgado un punto como les había mandado, pero por ejemplo aquí así llené las rúbricas y de cada uno tengo el suyo, ¿no? Aquí no se ve de quién es. Bueno, sí se ve, pero bueno, ahí está más o menos. Y al final están los subtotales y se los voy a mandar para cualquier aclaración, ¿sí? Hasta abajo está el total y acuérdense que se les sumaban 10 puntos por buena presentación y por estar en el lugar adecuado y eso todos los cuidaron, entonces todos tienen 10 puntos más aparte del número final que van a ver encerrado en un círculo. Y nada más. ¿Algo más? No, doctora. No, doctora, gracias. Doctora, gracias. Entonces les mando sus 5 a más tardar mañana. Y también les adelanté las calificaciones del cuestionario, por ejemplo, tenemos, ya se van a desconectar, las participaciones que ya ven que les había dicho que iban a ser importantes y que actualmente han aumentado mucho, entonces eso me da mucho gusto, chicos, porque se verá reflejado en sus calificaciones. Doctora, Muchas lo de los gracias. cuestionarios también la recibí. No sé si respondió. ¿Con quién estoy hablando? Yo, Jessica. Lo de que le enviábamos por WhatsApp. Esas. Sí, ves que no sé si a ti no te mandé, Jessy, creo que no. A mí tampoco, doctora. Hay como 4 que no les he A mí tampoco. enviado. A mí tampoco. Como 4 que no les he enviado. Les mando cuántas respuestas tuvieron bien, cuántas respuestas tuvieron mal, qué calificación tuvieron y por qué la tuvieron mal. A los que ya la recibieron. Entonces no se angustien, no déjenme, se las mando, pero ya las tengo. Todo cuentas claras y amistades largas. Doctora, una pregunta final rapidísima. El tema de queratitis infecciosa sería
O sea, de la semana que viene a la otra, ¿no? O No, ya no terminé de decirles, ¿verdad? 20 minutos para la de conjuntivitis, luego sigue la de trauma ocular que deberían ser 30 minutos más y la más extensa es la de queratitis, ¿vale? Que es la que les toca a ustedes, que a lo mejor sí nos tardamos 1 hora, pero que empecemos por lo menos a verla la próxima semana. Ok, Entonces me gracias. tienen que mandar esas presentaciones. ¿Sale? Que les vaya bien, los dejo, ya me pasé 1 minuto. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Bye.